Esta llave la trajo mi padre con mi madre. Yo no puedo entrar a Palestina. Yo tengo prohibición de ingreso a Palestina. Cada vez que nos juntábamos con la selección, todo lo hacíamos en Egipto. Ahí partíamos para todo el resto. Uno de mis sueños es, con esta llave, abrir la puerta de la que fue mi casa. Y ahí la conservo. La conservó mi padre y la voy a conservar yo. Y después quizás la conservarán mis hijos, mis nietos, pero esta llave no va a desaparecer tan fácilmente. En uno de mis últimos viajes a Palestina, a mí me sorprendió ver la llave de la casa de mi madre. En uno de mis viajes a Palestina con mi madre, que fue el año 93, mi madre era originaria de Jaffa, del actual Tel Aviv. Nace ahí, mi abuela tenía campo de naranja, como muchos de los palestinos de Jaffa, y ellos el año 1948, igual que muchos otros palestinos, que se les dijo, vamos a sacarlos 2 semanas, los vamos a proteger y van a poder volver a sus casas. Y muchos de ellos, en ese tiempo no existía televisión, algo de radio, escucharon que venían las fuerzas israelíes y cerraron la casa. Mi abuela contaba, levantó una baldosa, guardó sus cosas, sus joyas en la baldosa, cerró la puerta de la casa y se llevó las llaves. Y el tiempo pasó y nunca pudieron volver. Mis padres nacieron ambos en Belén, a comienzos del siglo XX. Se llaman Manuel, mi papá, Emilia, mi mamá. Creo que, permiso, aquí tengo. Llegaron ellos bajo el impacto del Imperio Turco Otomano, por lo cual los pasaportes decían turcos. De allí que cuando llegaron a Chile, la gente, el pueblo, los decía turcos. Mi familia llegó a Chile el año 1933, procedentes de Palestina. Ellos eran de Belén. Se tuvieron que venir porque los ingleses querían a los jóvenes llevarlos a pelear con ellos. Entonces se tuvieron que venir a Chile. Particularmente mi señora llegó a Chile de 12 años. Nos conocimos porque teníamos parientes comunes. Desde la primera vez que la vi, dije, esta mujer es para mí. Nos conocimos porque... Allá, mirando a él. Nos conocimos Muy fuerte, tica. Porque la hermana de Carlos era amiga mía. Así que por allí nos fuimos andando y nos conocimos. Nos enamoramos, pololeamos y nos casamos. Llegamos del Salvador a Chile porque llegó un tío, hermano de mi mamá, que vivía en Chile.
Y le dijo, están bloqueando en Centroamérica, Chile es divino, es igual que Palestina. Allá él empezó a nombrar las frutas, el mismis, todas las cosas. O sea, uno lógicamente no lo vivió, pero cuando nos cuentan que llegaron en barco, que viajaron 30 días en un barco comiendo lo mismo, llegar a un país desconocido, sin saber hablar el idioma, sin nada, o sea, uno venía aquí a la deriva con lo opuesto. Y cómo han formado su vida, cómo se desarrollaron, cómo hicieron sus negocios, cómo criaron a sus familias en el fondo, es muy... nosotros sentimos que les debemos algo. Que, o sea, si no es por ellos que tomaron esa difícil decisión de dejar sus casas, sus tierras, su país y venirse a otro país a probar nueva suerte, nosotros no estaríamos acá en el fondo. Entonces es un poco por eso también lo que hacemos, que si trabajamos por Palestina y trabajamos por mantener la cultura palestina viva, es por ellos, es por el esfuerzo que hicieron ellos al venirse y al llegar acá a Chile a buscar una nueva vida mejor. El primer recuerdo de mi mamá fue las olas del océano Atlántico, en los camarotes de tercera clase de los buques que hacían la travesía atlántica. Se llegaba a Buenos Aires y de Buenos Aires había una travesía que se hacía en mulas, en burros, por la cordillera de los Andes, con todos los peligros que eso significaba. Esa migración, digamos, se complementa con la gran oleada migratoria de 1948, ¿no? La Nakba, ¿no? Marca un punto de inflexión y comienza a llegar a Chile mucha gente de los mismos lugares de donde había provenido la primera migración, ¿no? O sea, no son los mismos familiares, ¿no? que se vienen y se vienen en masa. Bet Yala, por ejemplo, es hoy día una ciudad de 12.000 habitantes. تاريخ الفلسطينيين هو تاريخ هجرة وتشرد وتشتت. هو شمل المسيحيين وشمل كمان المسلمين بشكل كتير كبير. تاريخنا لكن في بدايات القرن العشرين معظم الهجرات كانت هجرات مسيحية أكثر منها مسلمة لطبيعة الشبكات والعلاقات اللي كانت موجودة في أمريكا اللاتينية وفي الخارج عند هاي العائلات واللي لم تكن لدى العائلات المسلمة. La verdad es que mi abuelo fue la primera persona de nuestra familia que vino acá a Chile, cruzó la cordillera de los Andes y así se asentaron acá en un pueblo que se llama Quillota en Chile. Y bueno, la verdad es que él, o sea, por parte de mi papá, porque yo no alcancé a conocer a mi abuelo, que era mayor que mi abuela también, entonces fue un matrimonio arreglado. Y la verdad es que por lo que me contaba mi papá era muy difícil en la época ya, entonces como había como falta de oportunidades, por decir, tuvo que venirse a Chile, donde era un país en vías de desarrollo, por lo que ellos pudieron asentarse acá y desarrollar una vida como más cómoda, por decirlo, en cuanto a los gastos económicos, había más chance de trabajo. Eso, en verdad, también nos contaban un poco lo difícil que era vivir allá, en esa época quizás, porque ya fue hace muchos años. Entonces, como lo difícil que era estar allá y lograr surgir económicamente y como sociedad también, porque es un lugar difícil también.
The largest Palestinian community outside of the Arab world is actually in Santiago, Chile, and there are approximately 500,000 Chileans of Palestinian origin that live in Chile. There's a saying in Spanish that says, for every tiny village in Chile, you will find three things: a policeman, a pastor, and a Palestinian. Frente a la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile, palestinos y chilenos protestaron contra el anuncio de Donald Trump de declarar Al-Quds como capital de Israel. En el Líbano, por un lado, y por otro lado, a destruir definitivamente al pueblo palestino. La policía chilena defendió celosamente la embajada estadounidense ante la furia de los protestantes. Hay mucha ira y esto ha pasado en todas partes del mundo. No es posible que después de 70 años de una lucha constante nosotros estemos de nuevo en esto. O sea, estamos cansados, pero queremos más presión internacional sobre Israel, si no, no vamos a llegar nunca a una solución. Es que los palestinos en Chile son parte del paisaje de este país. Imagínate que en Chile hay prácticamente 500.000 palestinos, 500.000, medio millón de palestinos. Entonces, los palestinos en Chile estamos los chilenos de ascendencia palestina estamos tremendamente integrados, somos parte de Chile. En cualquier colegio, en cualquier universidad, en cualquier trabajo hay un palestino, ¿o no, compadre? ¿No es cierto? En todos lados. Entonces, le estoy hablando a un amigo que maneja un amigo que está allá atrás, por si acaso, ¿no? En cualquier lado que tú veas una lista de personas, van a aparecer palestinos. En cualquier parte. Son parte de Chile. Somos parte de Chile. Los jóvenes palestinos hoy día están más cerca de su identidad palestina que antes. Sienten que son chilenos, por supuesto. Somos chilenos, nacimos en Chile. Pero están muy conscientes de dónde vienen y están hoy día con muchas ganas de conocer su historia, un poco lo que tú me decías de Lina Meruane. Están viajando a Palestina, están muy comprometidos. Yo te diría que los lolos, las lolas, acá decimos lolos, lolas a los jóvenes de 20 y tantos años, quieren mucho, viajan de hecho mucho a Palestina. Ahí tienes tú otra atrocidad. Viajan a Palestina y muchas veces Israel no deja entrar. No los deja entrar a los jóvenes. Cuando tú vas a Palestina, viajé la otra vez con mi sobrino, 4 horas entrevistando a mi sobrino, revisándolo. Qué humillante, qué cosa más degradante, Dios mío. Eso. Bueno, yo elegí el equipo palestino porque representa mis raíces, de donde vengo, y así puedo jugar, ya sea solamente en Chile, por algo que nos reúne a toda la familia y a muchos más palestinos, que esa es la verdad. Es más la raíz que tira que más que cualquier otra cosa. ¡Tiro, tiro, palestino! Nosotros pertenecemos a la primera oleada inmigratoria palestina posterior a la expulsión del año 1948. O sea, nosotros somos la familia, originalmente somos todos de un pueblo que se llama Beit Yala, que la mayoría de los chilenos son palestinos que hay aquí son de Beit Yala, la mayoría. Las casas de todos los abuelos de nosotros. Exactamente. Son las casas de la familia. Por ejemplo, esa es la casa del negro. الو الو عادل افتح الكاميرا ريتشارد يحكي مع ماريا Está ahí la pendeja más chola que la chicha. Adel. Ah, María, كيف انت؟ María. Ahí está, mira, chiquitito. Hola. María, بدك تدلك انا تعال انا. ها؟ مرحبا. شو؟ ¿Walla? Hija de quién es ella? De hermano. ¿De tu hermano? Sí. Ella está en Bechala, ahora. Es la sobrina del Nader, sobrina mía. María, buen George. Buen George. Ahí está George.
جورج عادل جورج تعال. Vamos a contar historias de Youssef de cuando era bien chiquitito. Ustedes saben que Youssef, cuando andaba en esa época en Palestina, así como en el 1900, igual que sus abuelos, se ponía, ¿no es cierto?, su traje largo. Y vamos a volver bien atrás, cuando Youssef tenía 15 años. 15 años tenía, cuando estaba en Palestina con su mamá. A él le gustaba, le encantaba compartir tiempo con su mamá y hacían distintas cosas. Tomaban café, comían zaatar, ¿ya? Marhaba mama, كيفك؟ مرحبا حبيبي. هيني ماما جاية أشرب قهوة معك. أهلين يما أهلين. من فضلك عطيني القهوة هذا الزاكي. ¿No es cierto? Pero cuando ustedes vayan a Palestina, oh, con témpera, ¿quedó rico? Cuando ustedes vayan a Palestina, se van a acordar. Cuando ocurre la guerra del año 1967, la situación en Palestina se pone crítica, no había que comer. Mi padre era el mayor de 15 hermanos, la situación estaba muy difícil. Hay algunos hermanos que mueren de enfermedad y de hambre durante esos días, ese tiempo. Y ahí es donde mi padre decide, digamos, salir y venir a Chile. Y como yo lo dije en el cuentacuento, hay algo que mi abuela repite siempre que yo voy a Palestina, que le dice a mi padre: está bien, pero solo 2 años o 3. Y yo esa historia o esa frase la he escuchado repetidamente en muchos palestinos. O sea, la migración forzosa es una migración muy dolorosa, es triste, es difícil y no es voluntaria. Y es totalmente diferente a cuando uno decide salir de su país porque tiene como considerado buscar nuevas fronteras. Esto es una migración forzada y además yo creo que otra cosa que tiñe harto la migración palestina es que esta migración es sin retorno. Es decir, uno no puede decidir cuándo quiere volver. Y la puerta se refiere a este despojo, a esta expropiación brutal que sufrieron nuestras familias allá, y por eso conservan la llave. La llave es una señal de esperanza, de retorno. Ese retorno al hogar, ese retorno a la patria. Hay que entender que dentro de la historia de la literatura árabe contemporánea se define como un elemento renovador, muy importante, de la corriente literaria y del pensamiento árabe contemporáneo, lo que se llama Adab el-Mahjar, es decir, la literatura de la emigración, cuyos centros estuvieron fundamentalmente radicados Estados Unidos, ¿ya?, que tiene una gran población de origen sirio-libanesa y algunos palestinos, Brasil y el resto de América Latina, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, que fundaron articulaciones culturales muy importantes. Y además crearon grandes medios de comunicación. O sea, en Chile se crearon 24 periódicos en lengua árabe entre 1912 y 1924. O sea, ¿por qué crear 24 periódicos en lengua árabe en Chile? مهم جدا مهم جدا جدا. كيف حافظوا الفلسطينيين على هويتهم؟ إذا رجعنا لورا في أول هجراتهم من 1920 ل 1939 واللي أنا حكيت عنها إنه هي دبيك، يعني كانت القمة في الهجرة. كان في هناك أربع أنماط من تعريف هوياتهم، 4 أنماط. كانوا يعرفوا حالهم بالمدينة اللي جاءوا منها، بيت لحم، بيت سحور، بجالة، الطيبة، رام الله، وتحديدا المدن أو القرى الفلسطينية. كانوا يعرفوا حالهم حسب الإقليم اللي بينتموا إله هؤلاء المهاجرين كان إقليم بلاد الشام. وكانوا يعرفوا حالهم بديانتهم اللي هم في المعظم كانوا مسيحية. والنمط الرابع اللي كانوا يعرفوا في أنفسهم هو عروبتهم.
Para mí ir a Palestina no es algo extraño, es como estar donde yo siento que estoy. Hay una parte de mí en Palestina. Y a Graz porque veo el sufrimiento, la impotencia. Yo diría que lo peor de viajar a Palestina es la sensación de impotencia, injusticia y la sensación de que uno puede hacer tan poco. Uno lo hace cuando está allá. O sea, yo cuando voy allá y se acerca un soldado y nos grita, yo le grito de vuelta porque tengo un pasaporte chileno y el pasaporte chileno me protege. Pero yo me voy ¿y qué? ¿Y quién los defiende? ¿Quién está ahí? Nadie. فبالتالي هذا هو التعريف الهوياتي اللي كانوا يعطوه لأنفسهم من خلال الأربع أنماط هاي. فالمعاناة والتشتت هم توأمين في حياة الفلسطيني. لكن أنا اللي بيعجبني عند الفلسطينيين ودائما بحكي عنه إنه اعتقد الصهاينة واعتقدت إسرائيل على إنه في هناك مقولة كتير مهمة لبن غوريون اللي قال إنه الكبار سيموتون والصغار سينسون. أثبتت هاي المقولة خطأها تماماً. نحن عم نشوف الصغار حالياً واللي هو الجيل الرابع من جيل اللاجئين والمشتتين من الفلسطينيين عم بيعيدوا إحياء الهوية الفلسطينية من جديد، وبالتالي التمسك فيها، التشبت فيها، التشبت بالحقوق والتشبت بالأرض والتشبت بالهوية على أكثر من صعيد. وبالتالي ما فقدوا الأمل ولا بشكل من الأشكال، ودائما عندهم الأمل في العودة حتى ولو بعد 100 قرن. Queridos hinchas, hoy literalmente está aquí, en la casa de los árabes, la familia del fútbol. Muchas gracias por vuestra presencia en un estadio que representa a un equipo de fútbol que lo decimos hace mucho tiempo. No somos solamente un equipo de fútbol, somos el representante de un pueblo. Nos emociona y siempre queremos de verdad rendirle un tremendo homenaje a nuestros hinchas que nos siguen en Palestina. Es algo mucho más profundo. Esta semana, queridas amigas, queridos amigos, estamos celebrando los 97 años de historia de nuestro club.